Que la paz de Dios sea sobre tu vida. Estamos ingresando a lo que habitualmente denominamos la Semana Santa. Reconocemos a este domingo como el domingo de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Domingo para nosotros, sí, el día que Jesús entró, que fue recibido con mantos, con ramas de árboles y de palmeras, de olivos, en el ingreso a Jerusalén. Y quiero compartir con ustedes en la entrada de esta semana tan importante un pasaje de San Lucas, no exclusivamente o específicamente ese pasaje de su entrada, pero algo que está muy relacionado. San Lucas capítulo 13, a partir del verso 31, reúne en una misma porción, en un mismo fragmento, en un mismo relato, contiene una actitud de Jesús un tanto rigurosa, si se quiere, con algunas personas, pero con suma ternura para con el pueblo de Jerusalén particularmente. Leo el pasaje, allí en San Lucas, capítulo 13, a partir del verso 31, dice así hasta el verso 34. Aquel mismo día, unos fariseos se acercaron a Jesús para decirle: sal, vete de aquí, escóndete, ¿no? Guarda, protege tu vida, porque Herodes te quiere matar. ¿Sí? Llama la atención ya desde entrada, porque dice los religiosos, los fariseos, los que casi siempre estaban en tensión con Jesús. Estos son en este caso los que se acercan para decirle: ponete a resguardo, porque Herodes, el gobernador romano que estaba allí sobre la ciudad de Jerusalén, el rey Herodes, perdón, no el gobernador romano, el rey Herodes, Pilato era su gobernador, el rey Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid. Esta fue la respuesta de Jesús, que yo decía un tanto rigurosa, bastante áspera, ¿no es cierto? Id y decid a aquella zorra, en estos términos se refirió Jesús al rey Herodes: he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. En otras palabras, yo voy a seguir haciendo lo que vine a hacer, ¿sí? Sin embargo, es necesario, siguió diciendo, que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y entonces, después de hablar de Jerusalén, después de hacer referencia, después de nombrarla a esa bendita ciudad de Jerusalén, contiene estas expresiones en la boca de Jesús nuestro Maestro: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, añade el verso 35. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, Jesús, especialmente en este evangelio que estamos considerando ahora, el evangelio de San Lucas, casi buena parte de la estructura, casi más de la mitad de la estructura de San Lucas, está diseñada para contarnos este viaje de Jesús a Jerusalén. Esto está en el medio de esto, porque el viaje comenzó en el capítulo 9. Capítulo 9, que en el verso 51, Lucas 9, 51, tiene estas palabras: cuando se cumplió el tiempo en que Jesús tenía que ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y a partir de ahí, la estructura del libro nos va llevando como que Jesús en cada momento, cada paso, cada relato
está un poquito más cerca de Jerusalén. Y un poquito más cerca de Jerusalén significa un poquito más cerca del sacrificio, un poquito más cerca de la cruz, un poquito más cerca de la celebración de la Pascua judía, donde Él, en persona, sería nada menos que el Cordero de Dios, que iba a ofrecer su propia vida como víctima en sacrificio por los pecados de todos nosotros. En medio de eso, Lucas 9:51, Lucas tiene 24 capítulos, aquí estamos al final del capítulo 13, nos encontramos en esa caminata, en ese viaje, dentro de ese itinerario de Jesús, camino a Jerusalén, rumbo a Jerusalén. No para hacer turismo, no para hacer un paseo allí, sino para ir a ofrecerse, para inmolarse, para la salvación de todos nosotros. Aquí encontramos entonces estas dos actitudes, este doble, podríamos decir, doble respuesta de Jesús, riguroso, áspero con algunos, pero tan tierno, tan condescendiente con otros. En tanto que dice respecto de Herodes a estos fariseos, no tenemos por qué pensar mal de ellos, quizá esta era buena gente. Nosotros tendemos a meter a todos en la misma bolsa, quizá estos fariseos eran buena gente y de veras le importaba la vida de Jesús, la integridad de Jesús, y ellos oían rumores de que a Herodes le molestaba lo que estaba sucediendo en torno al ministerio de Jesucristo. Es probable. Nosotros tendemos a etiquetar, tendemos a meter a todos en la misma bolsa y decimos, fariseos, y automáticamente creemos que eran todos perversos, pensamos que eran todos malos. Pero el Evangelio de San Lucas registra el capítulo 14, también el capítulo 7, registra fariseos que se acercaron para entablar una cierta relación con Jesús, le convidaron a Jesús a comer a su casa, quizá con expectativa de sacarle cierta información, pero quizá había como Nicodemo en San Juan. El Evangelio de San Juan relata la historia de Nicodemo, que también era una persona de la jerarquía, de la élite religiosa de Israel, pero que se acercó con un genuino interés a Jesucristo, y de hecho está mencionado Nicodemo como José de Arimatea, como personas de ese sector social que después se constituyeron en seguidores de Jesús. Vuelvo a decir, no tenemos por qué generalizar, no tenemos por qué pensar que todos los fariseos eran malos. Quizá aquí estos realmente tenían interés y se acercaron advirtiendo al Señor, ponete a cuidado, ponete a resguardo, porque Herodes te quiere matar. Ahora, la muerte de Jesús, que no lo asustaba, no lo intimidaba, estas palabras no lo atemorizaron, porque él no estaba escapando de la muerte, todo lo contrario. Su viaje a Jerusalén era para dar su vida, para pagar el precio. Y por eso la respuesta áspera de Jesús allí, no es más que una zorra, hace referencia a Herodes con estas palabras, de cita esta zorra, he aquí, yo sigo mi ministerio, sigo cumpliendo con lo que el Padre me encomendó y voy a terminar mi obra, no la voy a dejar inconclusa, porque ni Él me intimida. Y la palabra zorra allí, que nos puede parecer fuerte, chocante, sobre todo porque Jesús está hablando allí de una autoridad del rey Herodes, es particularmente para los judíos. La zorra, el zorro representaban el animal más astuto, representaban al más destructivo también, y sobre todo el símbolo de lo más bajo, de lo más insignificante. Por cierto, tenemos que decir que este Herodes de quien Jesús aquí está hablando es alguien que se apropió nada menos que de la esposa de su hermano. Era alguien que era conocido, y sobre todo hoy en día es conocido en la historia por ser un gobernante corrupto y un gobernante
cruel, inclusive, cruel. De manera que la descripción que hace Jesús con estas palabras no están para nada erradas, en absoluto, ¿no? Alguien dijo que la zorra o el zorro solamente son héroes o heroínas en el gallinero, porque en vez de valor tienen astucia y en vez de fuerza tienen velocidad. El zorro o la zorra. Pero Jesús está diciendo acá que lo más importante, nadie va a impedir que yo cumpla mi ministerio. Yo voy a terminar la obra que me he propuesto. Y es tan significativo cuando llegamos al final de esa obra, cuando Él dice, consumado es. Efectivamente, ni Herodes, ni nadie ha podido impedir que Jesús cumpla cabal y completamente con todo, con toda la agenda, con todo el programa que el Padre le había asignado. Pero pasemos a la otra. Inmediatamente después de recordar, de mencionar a Jerusalén, brotó la ternura del corazón de Jesús. Al decir, ay, con un aliento, con un anhelo de su corazón, ¿no? Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados, a los que Dios estaba enviando, nada menos, que como mensajeros de buenas nuevas, que como embajadores del cielo, o Él mismo, como aquel que venía para establecer un nuevo pacto con Israel. Ay, Jerusalén, que eres tan dura, que estás rechazando, que estás siendo tan rebelde frente al mensaje del amor de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Qué imagen tan tierna, ¿verdad? Y dice, y no quisiste. Y no quisiste. En el Evangelio de San Lucas también, pero un poquito más adelante, el capítulo 19, registra un relato que tiene cierta similitud con esto. San Lucas 19, versos 41 en adelante, dice, cuando Jesús llegó cerca de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella. ¿Sí? Esa ternura que leemos allí en el capítulo 13, al acordarse de ella, después una vez que la vio llegando, acercándose a la ciudad, empezó a verla, su corazón se derritió, de su corazón brotó otra vez esta ternura, de manera que aún brotaron las lágrimas en el rostro del maestro. Al verla lloró sobre ella diciendo, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste tu oportunidad, el tiempo de tu visitación. Allí el Señor está lamentando, está llorando, está sufriendo por esa ciudad donde había mucha gente que ignoraba, mucha gente que no había llegado a comprender, pero donde también había rebeldes, donde también había personas que abiertamente se oponían a su ministerio, como mencionamos algunos fariseos, por ejemplo, ¿no? Jesús sufre por Jerusalén, Jesús llora por esta ciudad, como debe estar llorando hoy en día por tanta gente que le sigue dando la espalda. Como debe estar lamentando Jesús hoy todavía y diciendo, yo quisiera que fueran como unos tiernos polluelos que vengan a cobijarse, yo los quisiera abrazar, los quisiera rodear, quisiera brindar mi protección, mi cuidado, mi cobertura, pero me rechazan, pero no quieren, pero buscan otro tipo de contención. Alguien dijo, no hay mayor tragedia en la vida que darle a alguien el corazón solo para que lo destroce. Lo repito, lo reitero, ¿no? No hay mayor tragedia en la vida que darle a alguien el corazón para que lo destroce. Jesús estaba dando el corazón y lo sigue haciendo hoy para vos, para mí.
Jesús sigue dando el corazón, sigue diciendo, como allí, yo los quiero juntar, yo quiero ser como esa gallina, quiero que sean como pollitos allí, indefensos, frágiles, vulnerables, que reconozcan que me necesitan y que vengan a cobijarse y a refugiarse bajo mis alas. ¿Qué más quisiera el Señor que eso? Una tierna imagen de lo que es el pastorado. El Señor también dijo, yo soy el buen pastor, mis ovejas escuchan mi voz, mis ovejas me siguen, yo las guardo, yo las defiendo, mis ovejas están en mi mano, dijo Jesús, y nadie las va a arrebatar de mi mano. Solamente es otra imagen, pero de la misma manera, hablando de protección, hablando de cuidado, hablando de esa defensa que Él quiere brindarnos y ofrecernos. Cuánta ternura hay en el cuidado de una gallina sobre sus polluelos, cuánto hay de una madre sobre sus crías, sobre sus hijos. Allí Jesús cierra esta expresión diciendo, pero no quisiste, no quisiste. Espero que no sea tu caso. Y allá en el pasaje del capítulo 19 que leí recién, termina diciendo, no conociste el tiempo de tu visitación. Todo lo que Jesús le estaba ofreciendo a Jerusalén se quedaba corto, porque ellos estaban mirando para otro lado. Que no te suceda. Estamos en un año de oportunidades. Esta semana es una semana de oportunidades para elegir a Jesús, para acudir a Jesús, para correr bajo sus alas, a guarnecernos, no seamos como una zorra, ¿sí? Seamos como esos polluelos que buscan refugio cerca del Señor, lo más cerca posible, en su misma presencia. Entonces va a haber paz en nuestra vida, entonces va a haber en nuestra vida también seguridad y confianza. Que Dios te bendiga en esta Semana Santa. Próximos días también estaremos compartiendo más de la palabra de Dios respecto de ese sacrificio tan importante que se llevó a cabo en el Calvario, en el Monte de la Calavera, en el Gólgota, y que cambió la vida definitivamente. Que Dios te bendiga. Amén.